La neumonía, o también conocida como pulmonía, es una infección de los pulmones en los que los alveolos respiratorios se inflaman y esta hinchazón provoca dolor. La neumonía puede ser una enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario o incluso puede provocar la muerte si el paciente tiene un sistema inmunitario deficiente. Para descodificar la neumonía nos vamos a apoyar en el sentido biológico de los alveolos pulmonares, que tiene que ver con un miedo en el territorio o un miedo profundo a morir. Hola, bienvenida al canal Cambia de Foco. Mi nombre es Argentina Polanco, soy acompañante en biodescodificación y de la técnica Psyche. Y para que estos conceptos te queden más claros, te traigo ahorita un ejemplo en el que vamos a ver cómo detrás del síntoma de esta persona estaba oculto un miedo muy profundo a la muerte. Te leo. Acababa de perder a mi mejor amigo, el más viejo de todos, mi colega de silla de ruedas, como lo llamaba a menudo. Nos conocimos en una institución donde nos trataban de la enfermedad de la miopatía cuando teníamos 12 años y nos mantuvimos juntos, éramos inseparables. Pero con esta enfermedad la esperanza de vida es muy limitada y sabíamos que no íbamos a pasar ni siquiera de los 25 años. Pero resultó que su amigo se murió cuando tenía 22 años, o sea, más temprano de lo que habían previsto. Esto provocó en el paciente consultante un miedo muy profundo a morir, que se instaló en su mente y no lo dejó tranquilo hasta que sobrepasó sus umbrales de tolerancia y se convirtió en un síntoma físico, una neumopatía. Este es un ejemplo muy claro en el que hemos presenciado el fallecimiento de un ser querido, pero no solo eso, sino que es muy probable que nosotros podamos seguir los pasos de esa persona porque tengamos la misma enfermedad o porque haya sido un tipo de enfermedad contagiosa. Podemos sentir que nosotros somos los siguientes en la fila de morir. Cualquier sentimiento que ponga en peligro nuestra existencia, es decir, el miedo a morir, puede desarrollar al poco tiempo un síntoma grave como es la neumonía. Y como sabemos, una neumonía cuando se instala en una persona inmunodeprimida es mucho más difícil de controlar. Por ejemplo, si es una persona que está internada en un hospital y ahí en ese momento se instala la neumonía, es muy difícil sacar adelante a esa persona. El miedo a morir es una de las emociones arcaicas que nos dominan por completo, sobre la cual no tenemos control. Pero cuando tenemos este conocimiento con la biodescodificación de saber que si yo estoy alimentando ese miedo, esa posibilidad, me pongo en el peor escenario posible, me veo ya muerto en un futuro alimentando esa psicosis, algo que realmente no ha pasado y no tenemos garantía que vaya a pasar. Simplemente vi que a alguien más le pasó, se contagia ese miedo, porque el miedo es contagioso, se contagia el miedo, se instala en mi psique y si no lo detengo es muy peligroso. El miedo es sumamente peligroso. No hay que dejar que el miedo se apodere de nosotros, nos lleve a ese agujero emocional del que después ya no podemos salir. Por tanto, la descodificación biológica viene a ser una herramienta precisa que ataca ese tipo de miedos específicos. Cuando nos veamos en este tipo de situaciones como las que he descrito, pues tomar conciencia y tomar las riendas también de la situación y de lo que yo puedo controlar. La situación externamente puede parecer impredecible, puede parecer que no está bajo mi control. Lo que está bajo mi control es cómo yo me voy a sentir, cómo yo voy a enfrentar. ¿Qué es lo mejor y lo más fácil que tenemos para hacer? Es hablar con otra persona y expresar el miedo que siento. No vivirlo en solitario, eso es lo peor que podemos hacer.
vivir nuestras emociones y sobre todo si es una muy profunda como el miedo, lo peor que podemos hacer es vivirlo en silencio, solitarios, apartados, sin hacer ningún tipo de liberación emocional, que puede empezar por hablar, si se necesita llorar, si se necesita contacto físico con otras personas, sentirse protegido por los demás. Es un buen recurso acercarse a familia y amigos y hablar al respecto, o un simple abrazo que nos conduzca al llanto es una buena manera de liberar esta emoción que es válida. Es válido sentir miedo, sí, pero no podemos permitir que se apodere de nosotros, porque si le damos demasiado espacio, el miedo es sumamente poderoso. Voy a leerles otro ejemplo que es un poco diferente. No es el mismo abordaje de el miedo profundo a morir, pero podemos ver que siempre dentro de la temática de los alveolos pulmonares está este otro factor, que es el de los intercambios, porque una de las funciones, si no es que la principal función de los alveolos, es hacer el intercambio gaseoso, oxígeno, dióxido de carbono, que esta dinámica es la que permite que nosotros podamos estar vivos, ¿sí? Nuestra vida depende de ese intercambio. Así de importante tendría que ser el intercambio del que estamos hablando para que nos provoque un síntoma como la neumonía. Entonces les voy a leer este ejemplo de una persona que dice: hace más de 5 años que tengo neumopatías repetitivas, alrededor de una cada mes. Siempre es lo mismo, empiezo con una tos seca durante unos días y muy rápidamente eso se degenera. La fiebre aparece con expectoraciones verduzcas y estoy absolutamente mal. Soy contadora, trabajo por mi cuenta y cada vez tengo que dejar de trabajar durante unas 2 semanas en función de la intensidad de los síntomas que tenga. Afortunadamente, mis colaboradores se hacen cargo y se las arreglan solos para sacar adelante el trabajo que tengamos. Se lo imagina, dice esta paciente. He consultado una cantidad incalculable de médicos, neumólogos, homeópatas, acupuntores, neurópatas. No le hablo de, ni le menciono plantas, imanes, o sea, muchas cosas. Al final, paso con antibióticos casi que la mitad del año, dice. Entonces viene ella a consultar y le dice, bueno, ¿qué me puede decir al respecto? Y en este caso le dicen, bueno, realmente en primer lugar no puedo hacer nada en absoluto por usted. En cambio, usted misma tiene seguramente las llaves de su curación. Es un principio básico en esto que es la psicosomática o la biodescodificación, y sobre todo considerando la antigüedad de sus síntomas y la eficacia nula de las diferentes terapias que ha hecho, estamos ante un alto porcentaje que el origen de sus síntomas sea más bien psíquico, emocional. Entonces, le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la fecha de su primera neumopatía y cuál es el episodio más impactante en su vida poco antes de esa misma fecha? Le responde la paciente: es muy sencillo, mi primera crisis fue en diciembre del 2001. Me acuerdo perfectamente porque no pude reunirme con mis hermanos para las fiestas navideñas en casa de mis padres como lo hacía siempre. Era la primera vez que faltaba. Estaba en cama con una temperatura de 39.5, empapada en sudor. En cuanto al acontecimiento impactante de la época, se trata, sin lugar a duda, del fallecimiento de mi abuela, acontecido en el mes de noviembre del mismo año. He buscado por este lado, pero no he podido establecer la relación entre un miedo a morir y la muerte de mi abuela. Y le preguntan, ¿qué significaba su abuela para usted? Y responde la paciente: es muy simple, todo. Iba a su casa desde pequeñita, me mimaba, me hacía pasteles, me leía cuentos. Era muy feliz a su lado. Había perdido a su marido hace poco tiempo antes de que naciera yo y debió seguramente compensar su pérdida invirtiendo todo su amor sobrante sobre mí. Pero una niña no sabe todo eso. Y sí,
sé aprovechar al máximo todo en esa edad. Después crecí, evolucioné, pero su amor por mí y el mío por ella no decaían. Hasta fue mi confidente durante mis primeros amores en la escuela y en el colegio. Prefería hablarlo con ella antes que con mi madre, que pasaba demasiado ocupada con mi padre en el restaurante familiar. Justamente es por ello que me colocaron, que me llevaban a su casa desde que yo nací. Era como dos pájaros de un tiro, ¿sí? La niña pequeñita en casa de su abuela para consolarla por haber perdido a su marido. Era como un medicamento antidepresivo, pero eso no me molestó en absoluto, puesto que recibía mucho afecto. Más tarde, cuando me casé, me dio muchos consejos y la escuchaba con atención, aunque fuesen algo obsoletos para mi gusto. Tenía la impresión de que volvía a vivir su propio matrimonio a través de mí. Se lo imagina, mis hijos fueron directamente llevados a su casa, sobre todo cuando yo tenía emergencias. De la misma manera han recibido mucho amor de su parte y me lo dijeron cuando murió. Eso me emocionó profundamente, pero también me alentó. Entonces dice la paciente, le estoy hablando de ella y me siento rara. Siento todavía emoción al evocar estos recuerdos. ¿Ve usted relación entre mi abuela y mis neumopatías? Entonces le dice el doctor, sí, puede que la haya, pero solo puedo exponérsela y le pertenece a usted confirmarla basándose no sobre lo que puede pensar con la ayuda de su intelecto, sino sobre lo que resintió en lo más profundo de su alma. Entonces, la exposición es la siguiente. La neumopatía refiere a la afección inflamatoria e infecciosa de los pulmones con una participación predominante de los alvéolos pulmonares, porque si no estaríamos hablando de bronquitis. Existe así varios significados biológicos específicos. El primero y el más lógico refiere a la noción de vida y muerte que ella ya había leído en sus libros. Pero sin incidencia en su enfermedad. Por lo tanto, pasaremos al siguiente, adaptándolo a su historia, la temática de los intercambios, cuya existencia no sospechaba por una buena razón. Le explico. En relación al primero, con el fallecimiento de su abuela, sus primeras reflexiones fueron, sin lugar a duda, buenas, pero insuficientes. El papel fisiológico de los alvéolos pulmonares consiste en eliminar el gas carbónico durante la expiración y absorber el oxígeno indispensable a la vida. En medicina hablamos de intercambios gaseosos y la psicosomática me permitió tomar el término de intercambios en un nivel más simbólico. Por lo tanto, estamos buscando problemáticas de intercambio, de comunicación recíproca, de confidencia, de correspondencia. Si vamos un poco más lejos, desarrollaremos este término en la búsqueda de otros equivalentes más psíquicos, tales como intercambios afectivos, de calor humano, de puntos de vista, de servicio, entre otros. Finalmente, el oxígeno es indispensable para la vida. No se dice, tú eres mi oxígeno, a la persona más importante para nosotros, sin la cual nuestra vida no sería más que desolación, melancolía y aburrimiento. ¿Qué le parece? Entonces sus ojos brillaron, miró al vacío, un silencio. Su mano sacó de forma mecánica un pañuelo de su bolsillo, se secó unas cuantas lágrimas y expresó entonces con emoción: acabo de hacer el nexo. Tenía la impresión de haber hecho el trabajo de duelo como es de rigor habitualmente. Pero no es mi abuela en sí la que añoraba y que añoro, sino más bien esta especie de complicidad, estos intercambios, como bien dice. Eran unos intercambios de amor inconmensurables para la niña que era yo antes y que sigo siendo todavía. Eran intercambios de ternura infinita, gratuita, sin esperar nada a cambio, de cariño instintivo por la persona que me vio crecer, transformarme física y mentalmente hasta que se fue. Sí, era mi oxígeno. Entonces dice,
¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Tengo que olvidarla? Y le dicen, no, ciertamente no. Le aconsejo seguir pensando en ella todos los días, pero como una adulta responsable y consciente que ya no está aquí físicamente. Hable con ella, intercambie con ella, pero hágalo en plena conciencia y no como una niña pidiendo todavía afecto, pasteles, cariño, etcétera. En este cambio no aplicaba el sentido biológico del miedo a morir, sino el del intercambio gaseoso como una función de los alveolos, pero a nivel simbólico hablamos de un intercambio que es vital para nosotros. Un intercambio de tal magnitud, de tal importancia, que sea capaz de ponernos en este estado de presentar un síntoma físico, ¿sí? Es algo que nos sobrepasa totalmente nuestra capacidad, nuestra tolerancia. Entonces, en este caso, no se trata de simplemente olvidar lo que se vivió con esa otra persona, casi siempre tiene que ver con un otro, pero la paciente decía, yo ya había hecho el duelo, creí que ese tema ya estaba cerrado, pero sin embargo mantenía cerca la presencia todo el tiempo, pero de una forma más como esa niña, pensar en su abuela y recordar todo lo que hacían juntas la transportaba a esa época de niñez, de juventud, una época tal vez más feliz, no se sabe, pero quererlo ver de una forma más madura será en mi presente, hoy en mi vida actual, agradecer todo lo que vivimos, pero también pensar que hoy aquí yo misma incluso puedo darme el afecto. Acá ya no estamos hablando de un miedo visceral profundo a morir, sino que estamos viendo esta falta del intercambio que es vital para nosotros, eso que considerábamos nuestro oxígeno, que nos llenaba de vida y que por alguna razón ya no está con nosotros. Y acá sí es un tema de tomarse el tiempo para trabajarlo, porque tiene que ver con pérdidas, tiene que ver con ciclos que se cierran, etapas que se cierran, personas que se van, actividades que ya no podemos hacer por alguna razón, que simbolizaban algo muy importante en nuestra vida, pero ya no están. Y el error tal vez está en vivir en la añoranza que nos provoca tanta tristeza. Vivimos con esta tristeza interna por lo que fue, viviendo en el pasado y no disfrutando lo que tenemos hoy en el presente. Las neumonías tienen también que ver con esta melancolía que nos provoca los recuerdos de lo que fue, los recuerdos, la añoranza de un tiempo que tal vez consideramos mejor, pero que simplemente nos están anclando al pasado y no nos permiten disfrutar de lo que tenemos hoy y de lo que somos hoy. Sí, ahí es un poco más de trabajo, un gran trabajo personal, recuperar el poder porque se lo hemos dado a cosas, a personas, a situaciones que ya no están. Y se creó esta dependencia porque al ser este intercambio vital para nosotros, al hacer esta relación entre el intercambio de gases a nivel respiratorio y el intercambio de afectos, de intereses, ya a nivel más psíquico, significa que era algo muy importante para nosotros, algo que considerábamos nuestro oxígeno, pero también no caer en esta situación de relegar el poder de sentirnos bien, de sentirnos vivos, de sentirnos completos con lo que tenemos hoy. Ahí puede estar un poquito el área de oportunidad en el que hay que trabajar. Aferrarnos al presente, querer vivir realmente, que a veces nos abandonamos tanto que más parece que estamos más en la muerte que en la vida. Y la neumonía también nos habla de esas situaciones
en las que murió la otra persona, murió un familiar muy cercano. Tal vez no me provocó un miedo a la muerte, pero sí me provocó una tristeza tan profunda que yo quisiera morir con esa persona. Eso también tiene que ver con la neumonía. Entonces vemos cómo en la neumonía son emociones muy, muy, muy fuertes realmente. La tristeza es otra emoción muy fuerte de la que no hay que dejarse apoderar porque es poderosísima. El miedo y la tristeza son emociones que hay que, no voy a decir controlar, pero sí hay que tratarlas a tiempo, porque no se trata de bloquearlas, de no sentir, no, hay que sentirla, hay que experimentar, hay que permitir que el cuerpo las experimente y las procese y darles una salida, ¿sí? No puede quedarse como una energía estancada. Emoción es energía en movimiento. Necesitamos darle movimiento. No podemos dejar que se estanque, que se instale ahí y entonces vivir desde este aislamiento del mundo, en mi sufrimiento interno, en depresión incluso, porque eso nos pone propensos a las enfermedades. Vivir esta depresión, el término sistema inmunitario deprimido. ¿Creen ustedes que es casualidad que se use la palabra deprimido cuando el sistema inmunitario está menos activo de lo que debería estar? Y por tanto es más fácil que sea atacado por los agentes externos. Entonces es lógico que cuando nosotros nos dejamos caer en estas depresiones, pues nos enfermemos, nos terminemos enfermando, ¿sí? Así que les dejo aquí este material para reflexionar, para prevenir también futuras enfermedades. Tenemos esta herramienta de la descodificación biológica también, además para descodificar cuando ya está presente el síntoma, pero también para prevenir un poquito las enfermedades en la medida de lo posible. Cuando sabemos que las emociones son tan poderosas que pueden provocar síntomas físicos, creo que ahí nos vamos a tomar más en serio la salud emocional y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es saber lidiar con lo que siento, validar lo que siento, pero también darle salida, procesarlo adecuadamente. Así que nos vemos en el siguiente video. El próximo martes los espero. Adiós.